Hola, buenas. Hoy está con nosotros en el set de Atlántico Daniel Voces. Muy buenas, Daniel. Hola, muy buenas. Bueno, Daniel es el director gerente de Europeix, es la patronal de la pesca en la Unión Europea. Eso es. Y bueno, justo ahora mismo estáis inmersos en todo el trabajo que lleva pues, iniciar un nuevo ciclo en Europa con la nueva Comisión Europea. No sé, normalmente un nuevo comisario, esta vez específicamente de pesca, no sé qué deberes le ponéis y qué deberes pensáis vosotros que también tendréis que llevar a cabo en los próximos meses. Sí. A ver, como bien dice, estamos en época de transición absoluta. Se hablaba mucho de transición energética, transición climática y ahora estamos en transición institucional. Creo que por el momento podemos estar satisfechos con cómo van evolucionando las cosas. Como sector habíamos pedido desde el primer momento que necesitamos un comisario para la pesca, ahí lo tenemos. Necesitamos una comisión que se centre en la competitividad y en la seguridad alimentaria. Yo creo que son uno de los objetivos principales en la comisión. Y ahora, bueno, pues estamos analizando cómo podemos reformar la política pesquera común, etc. Entonces, estos son los deberes que vamos a tener de cara a los próximos 5 años, qué políticas hay que cambiar y cómo. Y creo que, bueno, ya estamos analizando y hay políticas que claramente van a tener que cambiarse, como la obligación de desembarque, etc. Y bueno, pues vamos a ver cómo van evolucionando las cosas. De momento, estamos viendo palabras muy bonitas y una teoría preciosa, pero le estamos pidiendo a los responsables políticos que se apliquen en la práctica cuanto antes. Y estamos viendo que de momento no se está llegando a ese punto porque, como hemos visto, pues por ejemplo, con el tema de las cuotas pesqueras o el tema del Mediterráneo, pues están viniendo políticas muy duras y no vemos esta flexibilización que estamos pidiendo. O sea que las conclusiones que saquéis de las declaraciones de, por ejemplo, el nuevo comisario, también de von der Leyen, son positivas, pero luego eso hay que llevarlo a la práctica, claro, ¿no? Es un poco la crítica que hacéis. Así es, o sea, evidentemente el comisario acaba de empezar el 1 de diciembre, le acaban de respaldar por parte del Parlamento Europeo, así como todo el equipo. Vemos que la estructura de la Comisión Europea es mejor que lo que teníamos. Antes teníamos un comisario que era superior a un vicepresidente, cuyo objetivo principal era el Acuerdo Verde, evidentemente fundamental para nuestra sociedad, pero no a costa de nuestros pescadores. Y esto es lo que estábamos viendo. Entonces ahora nuestro vicepresidente pues va a ser un vicepresidente que va a estar a cargo de la cohesión y las reformas y que además vemos que tiene una sensibilidad hacia la pesca. Luego tenemos un comisario específico para la pesca y otros comisarios con los que va a haber pues ese buen ambiente, por ejemplo, para desarrollar una visión para la seguridad alimentaria. Estamos pidiendo que la agricultura y la pesca pues trabajen conjuntamente. Entonces, hay esa ambición política, pero vemos que de momento no está ocurriendo en la práctica y esperamos que la Comisión que se tome su tiempo para tomar estas decisiones, para darle tiempo al nuevo comisario y a la nueva estructura a que se posicionen y que bueno, puedan flexibilizar las normas como estamos pidiendo. Bueno, una de las cosas que prometía, ¿no?, era el nuevo comisario, era más diálogo, que también eran las críticas que más se le hizo a Sienkiewicz, al predecesor. No sé si hay ya acordado algún tipo de reunión, ha habido algún tipo de contactos para conocer un poco las demandas del sector pesquero. A ver, nosotros como sector evidentemente hemos enviado nuestras posturas a todos los responsables políticos y a todas las instituciones, sobre todo en el momento de diálogo y de debate pues entre los diferentes interlocutores, el Consejo, que son los gobiernos, el Parlamento, que son los representantes del pueblo, y la Comisión Europea. Ellos saben muy bien cuál es nuestra postura, nuestra posición y qué necesitamos de cara al futuro. Otra cosa ya es interceder en este debate político. Nosotros como sector es muy difícil que nos metamos en lo que es la política pura y dura y eso pues lo dejamos a ellos. El comisario lo primero que va a hacer, evidentemente, después de reunirse con todos los responsables políticos, es escuchar al sector y a los interlocutores sociales y esperemos que esto se haga muy pronto. Pero quisimos respetar este momento de debate político porque como sector evidentemente no queríamos ser un actor político más. Bueno, justo en cuestión de días será la negociación de las cuotas pesqueras para el próximo año en el Consejo de Ministros. No sé vosotros desde el sector cómo valoráis un poco la propuesta que hay encima de la mesa, sobre todo teniendo en cuenta de la sentencia que hubo que planteaba que había que tener más en cuenta, ¿no?, los factores sociales, económicos. No sé si creéis que esto se ve ya reflejado, ¿cómo lo veis? A ver, yo creo que en tema de TAC y cuotas tenemos que diferenciar en los diferentes mares que tenemos en la Unión Europea. En el Báltico sí que tienen un problema con la calidad de las aguas y hemos visto una reducción drástica de las cuotas y sí que hemos visto que en algunos casos se ha pasado de frenada. En el Atlántico sí que hay buenas noticias, como por ejemplo para la merluza, para
para el rape o para otras especies, pero sí que tenemos problemas, por ejemplo, con el abadejo y la cigala, que va a seguir cerrada. Entonces, aquí sí que le pedimos también a la Comisión que le sea flexible y que integre realmente los valores socioeconómicos, porque aquí lo que vemos normalmente es que la Comisión se ciñe muy de manera estricta a lo que le recomiendan los científicos, y cuando las recomendaciones de los científicos siempre hay un rango. Pues la Comisión siempre se va al más estricto para tener ese poder de negociación de cara a los Estados miembros para que puedan mejorar en su caso. Y nosotros lo que le pedimos a la Comisión es que de inicio ya haga esa integración de los factores socioeconómicos, porque es que si no siempre nos vienen las tortas maduras. Luego tuvimos el problema del boquerón, y tuvimos y vamos a tener. Se ha propuesto una reducción del 54% en el Golfo de Cádiz, y para las flotas es un mazazo. Y por último, el Mediterráneo. Sabes que recientemente los ministros de España, Italia y Francia han hecho una resolución política de, por favor, no más recortes, ya hemos reducido el 40% nuestro esfuerzo pesquero, nuestros pescadores no pueden más. Y sin embargo, pues la Comisión Europea ha hecho oídos sordos tanto al sector como a los gobiernos, y está proponiendo más recortes. Entonces, por eso lo que veníamos diciendo antes, que sí, hay muy buenas intenciones, muy buenas palabras, pero no lo vemos reflejado en la práctica. Y tenemos sobre la mesa la sentencia que, como muy bien dices, que hay que reequilibrar estos tres pilares de la sostenibilidad, que es el medioambiental y el socioeconómico, y no vemos que esté sucediendo en la práctica. Bueno, también será clave para la pesca un poco cómo se desarrollen las negociaciones que hay para varios acuerdos pesqueros internacionales que hay ahora mismo de comercio, ¿no?, en marcha. También por encima sigue la situación de la anulación del acuerdo de Marruecos. Entonces, no sé qué le pedís a la Comisión de cara a estas negociaciones que creéis que hay que lograr, ¿no?, para que el sector pueda mantener su actividad de forma rentable. Algo que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo es el level playing field, las mismas reglas de juego para todo el mundo. En cuanto a la OMC, que son los subsidios a la pesca o las ayudas públicas a la pesca, el sistema que tenemos en la Unión Europea yo creo que es de los más transparentes y de los más restrictivos que tenemos. Para poder acceder a subvenciones públicas tienes que tener una serie de criterios y alcanzar una serie de objetivos que no se le piden a otras flotas. Por ejemplo, ya mayores, en la Unión Europea, si haces una infracción muy grave, en los próximos 5 años no puedes acceder a este tipo de ayudas. Sin embargo, flotas como China, Rusia, pues no van a tener ese problema, y por eso para nosotros esto es fundamental, mantener estas normas, estas mismas reglas de juego para todo el mundo, y por eso le damos la bienvenida a las reglas de la OMC. Sin embargo, sí que pedimos la derogación a las ayudas públicas al combustible, que es lo que estamos, lo que es algo común en la Unión Europea. No es que se esté dando subsidios, sino que no están sujetas a esta imposición. Y en cuanto a otro tipo de acuerdos pesqueros, pues sí, estamos teniendo problemas. Marruecos, como sabes, ha salido la sentencia anulando el protocolo. Ya desde hace tiempo nuestros pescadores no pueden acceder a esas aguas, es un problema grave, no pueden además tener acceso a ayudas públicas bajo el Fondo Europeo de Pesca, y le hemos pedido a la Comisión Europea claridad y guía para ver qué posibilidades tenemos, pero la verdad es que no llega a ese momento. Lo llevamos pidiendo ya desde hace meses, ya creo que ya hemos llegado al par de meses, y aún siguen analizando las consecuencias de la sentencia, y nuestras empresas no tienen ese tiempo. Esto se suma además al acuerdo de Senegal, que también no va a estar en vigor, y los problemas que estamos teniendo en el norte con países como Noruega, que es verdad que sí que hay este debate de alto nivel, pero el problema sigue existiendo, sobre todo con el tema de la caballa, y luego pues prepararse a las negociaciones con nuestro país vecino de Reino Unido en 2026. Y otro de los grandes puntos clave fijados en el horizonte, ¿no?, para este nuevo mandato en la Comisión Europea es la política pesquera común, la posibilidad de una revisión. Se habló mucho de evaluación, se abre la puerta a hacer algunos cambios. ¿Vosotros qué creéis que hay que tocar? ¿Hasta qué punto hay que modificar esta política? A ver, aquí hay que recordar que ya Sinkevičius en el año 2020 ya abrió una consulta pública para la posible reforma de la PPC. En 2022 se nos dijo que era perfecta, que no había que tocar nada y que había que aplicarla mejor. Evidentemente él estaba muy guiado por la opinión y por la posición de las ONGs medioambientalistas, y esto es lo que salió en su momento. Un año más tarde, justo antes de irse de su cargo, pues dice que abre de nuevo la tarta y que quiere conocer nuestra posición. Nuestra posición sigue siendo la misma de 2020. Hay políticas que no están funcionando, obligación de desembarque, cómo se mide la capacidad pesquera.
Esto segundo es muy importante porque vamos hacia una transición energética y la transición energética requiere más espacio a bordo que la propia ley no nos deja tener. Entonces, esto es un problema. Como sector, también pedimos que se reequilibre los factores medioambientales con los socioeconómicos. Estamos viendo que cada vez que hay una propuesta se nos dice pues, que hay que hacerla por sostenibilidad medioambiental, pero estamos viendo que está teniendo una mella y muy grave en nuestro sector. Si hemos visto que la PPC ha sido muy eficiente en la recuperación de los stocks, ha sido también extremadamente eficiente en destruir nuestro tejido empresarial. Entonces, esto es algo que hay que reequilibrar. Y muchas veces se nos dice por parte de las instituciones que si alcanzamos el objetivo de rendimiento máximo sostenible, pues que automáticamente en los próximos 2-3 años pues vamos a tener más empleo, más desembarques y más rendimiento económico. Y no está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo? Porque en gestión pesquera 1 más 1 no es 2. No significa que si tú reduces el esfuerzo pesquero a largo plazo vas a tener mucho más rendimiento económico. Estamos viendo que hay muchos otros factores, como por ejemplo las vedas que se nos están imponiendo, las famosas 87 cierre de áreas, los problemas que estamos teniendo con países vecinos, el aumento exponencial que vamos a tener en las turbinas eólicas en el mar. Estamos también viendo que hay problemas con la calidad de las aguas en determinadas zonas. Estamos también viendo un aumento de predación, es decir, tenemos más cormoranes, más focas, más delfines que están predando sobre los recursos que nuestros pescadores están explotando. Entonces, nosotros, evidentemente, hay que abordar todos estos temas, pero hay que encontrar un equilibrio. No puede ser que el perdedor siempre sea el pescador. Y bueno, hay algunos segmentos de la flota aquí, en concreto en España, que están pidiendo que se lleven a cabo desguaces con ayudas. Vosotros que tenéis un poco también la perspectiva del sector a nivel comunitario, ¿es algo que se dé en toda Europa? ¿Es una situación específica de España? ¿Cómo lo ves? Desgraciadamente es una situación que se da en toda Europa, por diferentes motivos. Por falta de cuota, en caso de países del norte, como digo, por estas infraestructuras que se van a crear o que ya se están generando en el mar para la energía eólica, por cierres de áreas por protección medioambiental, por falta de acceso a aguas británicas, por falta de acceso a aguas de Noruega o por falta de acceso a aguas internacionales o porque los precios no son los que deberían. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, que al final son nuestras empresas las que van a recibir el impacto directo y muchas de ellas pues no pueden continuar, y sobre todo si las políticas no tienen en consideración lo que estamos diciendo, las medidas socioeconómicas, y esta es la consecuencia directa. Cuando decimos a la Comisión Europea y a los interlocutores europeos, por favor, tened en cuenta los intereses de nuestras empresas, es que es esto, y al final, sin este tejido, las comunidades costeras lo van a sufrir y lo vamos a sufrir. Nosotros en Vigo creo que somos conscientes de lo que está pasando. O sea, en definitiva, podría decirse que debe ser un momento ahora mismo de mucho ajetreo, mucho trabajo y clave para el trabajo del sector en Bruselas para hacerse oír, ¿no? Es un momento clave y yo creo que es un punto de inflexión. Yo creo que hemos tocado fondo en muchos sentidos, tanto en política como en tema socioeconómico e industrial, y yo creo que los responsables políticos se han dado cuenta. Yo creo que los agricultores fueron el máximo exponente en cuanto a la demostración pública de lo que estamos sufriendo, y yo creo que los pescadores nos hemos sumado en muy buen momento. Yo creo que ahora los interlocutores, los responsables políticos, nos están haciendo un poquito más que caso, nos están poniendo el oído y es en plan, oye, nos estamos quedando sin el sector que nos está dando de comer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una industria en la Unión Europea que nos mantenga y que nos dé de comer, o vamos a importarlo de terceros países, porque el 70% de lo que comemos ya viene de fuera, y hace pocos años era un 50%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como responsables políticos? Lo fácil, evidentemente, para muchos sería, no, pues lo importamos, se paga un poquito más y no pasa nada, pero yo creo que es un grave error. Y sobre todo si aprendemos de lo que ha pasado en tiempos de COVID, cuando no teníamos material sanitario y China nos dijo, lo siento, pero yo este material lo necesito para mi país, no para ustedes. Entonces, depender totalmente de un país tercero para alimentar a la población es un error muy grave. Bueno, pues veremos si se produce algún cambio entonces en las políticas. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.